¿Qué abono ponerle a nuestros bonsáis? Bueno, todo depende de qué queremos hacer con el bonsái. Si nuestro bonsái está plantado en un sustrato bueno y si está plantado en una maceta de bonsái o en un colador. En un colador vamos a sobreabonar, vamos a pasarnos con el abono quizá, porque lo que queremos es que multiplique su crecimiento y que crezca mucho más rápido. El abono puede quemar las raíces, pero si está en un colador, este colador puede ser regado muchas más veces, puede ser, además se secará mucho más rápido y el abono no afectará tanto a las raíces como si está en una maceta cerrada. Si está en una maceta cerrada hay que tener un poquito más de cuidado con el abono que le pongáis. Yo recomiendo siempre que sea un abono orgánico, mucho mejor que el inorgánico, que el químico, porque es mucho más efectivo, es mucho mejor para el árbol y está más dosificado en cuanto a los componentes principales, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, NPK, que son las medidas que vais a ver en el mercado. Siempre, si miráis las instrucciones de los abonos, os viene cuánta cantidad tiene de cada elemento. Luego hay microelementos como el magnesio, el hierro, cromo y otros microelementos que vienen muy bien también al árbol, pero que ya vienen en mucha menor cantidad. Lo más importante es el nitrógeno, ahora en primavera. Luego en otoño es mejor que estén más cargados de potasio y de fosfato. Pero las medidas, más o menos, para que os hagáis una idea, para utilizarlas con árboles, con los bonsáis, deben de ser que no pasen del 6-7, ¿vale? O sea, N igual a 7 para abajo. Igual que pK, fósforo y potasio, que tampoco pasen del 6, del 7, ¿vale? Suelen ser medidas del 5 y pico, 6, incluso menores. Unos abonos irán más cargados en nitrógeno cuando sea primavera y cuando sea otoño los cargaremos un poquito más con abonos de fosfato y de potasio, también con un poquito de nitrógeno. No nos tenemos que pasar con el nitrógeno porque proliferan los hongos y eso le viene mal a los bonsáis. Pero bueno, si queremos, ya os digo, si tenéis macetas cerradas de bonsái, el abono que tenéis que poner es orgánico y con muy poquito del químico. Nunca os paséis de las dosis si ponéis químico, porque podéis quemar las raíces, ¿de acuerdo? Aunque ahora hay unos abonos que suelen ser muy buenos y que además tienen una liberación lenta que se llama, los orgánicos japoneses también tienen liberación lenta y funcionan muy bien. El problema, el precio, ya lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar en nuestra zona enterarnos de qué abonos ponen los agricultores a sus cosechas. Y, por supuesto, mirar qué tipo de abono lleva, siempre con las referencias de nitrógeno, fosfato y potasio. También podéis echar humus de lombriz, que el humus de lombriz lo podéis conseguir fácilmente o incluso hacerlo vosotros mismos. Hay muchos vídeos al respecto de cómo hacer vuestro propio humus. También podéis utilizar boñiga de vaca o de oveja o de cabra, o también en las cacas de las gallinas, gallinácea. Pero tenéis que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, con la de la gallinácea, porque suelen ser muy corrosivas, suelen ser muy ácidas. Tenéis que rebajarlas mucho con agua durante unas semanas para bajar la acidez y luego conseguir que rebajarlo a un 10% el líquido que consigáis del total. Es más complicado, pero hay vídeos en internet que podéis informaros con ello de cómo abonar con boñigas de vaca, de oveja, que también son muy buenas, y de cabra. El problema, ya os digo, que tenéis que tener un poquito de cuidado. De todas formas, existen sitios en Japón que trabajan con pinos donde ponen mitad de boñiga de vaca con mitad de sustrato. Hasta ese punto llegan para que se hiperabonen y se pongan los pinos muy fuertes. Pero eso lo hacen con los tumbergí, por ejemplo. Si lo hacéis eso con otro tipo de plantas podéis quemarla.
tenéis que tener en cuenta que hay árboles son más sensibles a los químicos, como por ejemplo los arces, y otros que son menos sensibles, como los pinos. Los pinos son muy fuertes y aguantan bien lo que le echemos, pero hay que tener un poquito de medida, ¿eh? Siempre mirad las instrucciones, tanto con los químicos como con los orgánicos. Y siempre, si tenéis abono orgánico bueno del japonés o de otro tipo que no sea japonés, tenéis que tener mucho cuidado y mirar las dosis que le ponéis, ¿de acuerdo? Porque en una maceta pequeña no es lo mismo que en una grande, y no es lo mismo un colador que una maceta cerrada, ¿de acuerdo? Así que nada, venga, eso os quería contar del abono. Hasta ahora.